Hola, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el análisis modal. Vamos a dibujar lo que es una mesa y vamos a obtener los modos de vibración. Entonces, para poder realizar este análisis vamos a irnos aquí a la parte de la izquierda y donde dice modal lo van a arrastrar igual como lo venimos haciendo hacia el espacio de trabajo de Workbench. Aquí entonces vamos a empezar a trabajar nuestra geometría en Design Modeler. Entonces le voy a dar clic derecho y después clic aquí en donde dice New Design Modeler Geometry. Me voy a esperar a que abra. Lo primero que tenemos que hacer antes aquí en Design Modeler, antes de empezar a trabajar con cualquier cosa, es cambiar las unidades a milímetros. Acá en la parte superior donde dice unidades y selecciono milímetros. Ahora me voy a poner de frente con esta herramienta que dice Look at Face. Y voy a empezar a trabajar mi pieza sobre el plano XY. La primera parte de la pieza que voy a dibujar sería el equivalente, digamos, a la tabla de la mesa. Y en la segunda parte, o como segundo paso, voy a dibujar las patas. Entonces, voy a irme aquí a la parte de Sketching y aquí donde dice dibujar, voy a seleccionar un rectángulo. Voy a empezar a trazar este rectángulo a partir de la horizontal, del eje horizontal de las X. Entonces, aquí ya está mi rectángulo. Voy a empezar a modificar ahora las dimensiones. Entonces voy a dimensionarlo con su ancho, con su alto y también con esta distancia desde esta línea hasta el eje de las X. Entonces acá, por ejemplo, esta dimensión H2 corresponde a lo que es el ancho de la mesa y yo se la voy a especificar de 50 milímetros. Este espacio entre el lado izquierdo de la base de la mesa, de la tabla de la mesa más bien. Con respecto al eje, la voy a dejar de 25 milímetros y la parte de la vertical la voy a dejar con una dimensión de 150 milímetros. Entonces ya quedó esta parte de mi pieza. Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es empezar a modificarlo en cuanto a los fillets. Aquí voy a seleccionar esta herramienta de fillet y le voy a especificar que es un fillet de 5 milímetros. Entonces aquí me voy a ir sobre lo que es cada esquina de esta pieza. Entonces, bueno, aquí voy a seleccionarlo otra vez. Aquí está, entonces ya voy a empezar a hacer los fillets. Todos van a ser de 5 milímetros. Entonces acá también voy a hacerle zoom. Esta con esta y esta línea con esta línea. Entonces ya tengo hechos los fillets. Y ahora me voy a regresar entonces a la parte de modeling. Y le voy a hacer una extrusión a este bosquejo que acabo yo de dibujar. Entonces aquí le doy clic en Extrude. Y aquí en donde dice Add Material lo voy a cambiar a Add Frozen. Y en lugar de que sean 30 milímetros de la profundidad del Extrude, le voy a dejar que sean 5 milímetros nada más. Entonces ahora sí, le doy clic en donde dice Generar. Y ya tengo generada, digamos, la primera parte de mi pieza. Entonces acá voy a empezar ahora a dibujar lo que es la parte de las patas. Y esto lo voy a hacer ubicándome de nuevo frontalmente, pero antes voy a agregar lo que es un plano para trabajar. Este plano también va a ser un plano XY, entonces aquí en donde dice Base Plane no se va a mover, en donde dice Transform lo voy a cambiar para que sea Offset Z y le voy a dar un valor de 5 milímetros. Entonces le voy a dar después en Generar y ya tengo aquí mi plano. Entonces sobre este plano ahora sí me voy a ubicar frontalmente y voy a empezar a dibujar lo que es el sketch para las patas. Entonces aquí para empezar a hacer ese nuevo sketch me voy a ubicar sobre este plano 4 y aquí en la parte superior tienen esta herramienta que se llama nuevo sketch. Entonces aquí ahora sí voy a empezar a dibujar. Entonces para empezar a dibujar me voy aquí a donde dice Draw y selecciono la herramienta de círculo. Y voy a dibujar 4 círculos con una ubicación que sea más o menos al azar. Entonces, ahora, en un momento vamos a corregir lo que es las dimensiones de estas patas. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí es empezar a definir, por ejemplo, cuáles van a ser los diámetros. Pero antes de eso yo puedo especificar, por ejemplo, que todos los diámetros sean iguales. Eso lo puedo hacer aquí en donde dice Constraints. Entonces, para poder hacer eso le voy a dar aquí en donde dice radio igual. Entonces voy a seleccionar este círculo con este.
Y de esta manera ya tengo que estos dos círculos van a tener el mismo radio. Entonces voy a hacer lo mismo con los demás. Voy a tomar como referencia ese círculo de la parte superior izquierda. Y le voy a dar clic también aquí. Y la herramienta sigue activada. Entonces yo puedo seguir seleccionando aquí. Y le voy a hacer zoom en este círculo de acá. Y de esta manera ya voy a tener mis círculos con iguales dimensiones. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a hacer zoom y lo siguiente que voy a hacer es voy a especificar la dimensión para el diámetro. Entonces aquí selecciono esta herramienta de dimensiones, diámetro, le doy clic aquí y este diámetro 1 lo voy a dejar que sea de 7 milímetros. Entonces automáticamente yo cuando le dejo los 7 milímetros me va a empezar a cambiar todos los demás círculos y los va a ajustar a esa misma dimensión porque yo ya previamente ya especifiqué que todos los círculos van a tener el mismo diámetro. Aquí voy a continuar entonces poniendo las dimensiones horizontales y verticales para acomodar exactamente donde quiero que vayan estas patas. Entonces esto lo voy a hacer aquí en esta misma pestañita de dimensiones. Y entonces aquí por ejemplo puedo especificar primero lo que son las distancias verticales. Entonces por ejemplo le hago zoom aquí. Y ustedes se pueden fijar que cuando yo paso mi cursor encima del punto central del círculo, me va a dibujar un cuadrado con un puntito. Entonces selecciono, esta herramienta es para que pueda seleccionar ese centro del círculo. Y acá también voy a hacerle zoom aquí. Me va a permitir entonces definir lo que es esta dimensión vertical. Entonces voy a definirla de manera similar para estos otros dos círculos de la parte de la izquierda. Entonces aquí selecciono esta. Recuerden que el cursor aquí tiene que cambiar, se tiene que poner con es un cuadrado con un punto en la parte superior de la izquierda. Y listo, entonces aquí ya tengo las dos dimensiones verticales. Esto es para la distancia vertical entre estos dos, entre las dos patas. Falta todavía que defina yo la distancia por ejemplo, de las patas hacia uno de los bordes de la mesa. Entonces eso lo hago dándole clic otra vez aquí en el centro, por ejemplo, de este círculo. Y si le doy clic sobre el eje, aquí me permite sacar otra dimensión. Y otra vez repito esta operación acá. Y ya tengo esta otra dimensión. Entonces las distancias verticales entre las patas van a ser de 120 milímetros. Entonces aquí las voy a especificar de una vez. 120 y 120. Ustedes se pueden percatar que cuando yo, por ejemplo, me coloco sobre estas dimensiones en el recuadro que tengo aquí en la parte de la izquierda, se va a resaltar automáticamente acá en el espacio de trabajo. Entonces, para las dimensiones que restan serían 15 y 15 milímetros. Entonces aquí son 15 y aquí también van a ser 15 milímetros. Entonces ya los tengo dimensionados en cuanto a las verticales, falta dimensionar las horizontales. Las horizontales pues serían las distancias igual entre, por ejemplo, entre estas dos patas y de una de las patas al eje de referencia. Entonces el eje de referencia yo lo voy a tomar como el eje de las Y. Entonces aquí ya tengo estas dos dimensiones. Y bueno, podré editarlas, pero me voy a esperar mejor a que las tenga todas. Y aquí, bueno, le voy a dar Escape. Otra vez selecciono horizontal. Con respecto al centro de este. Y ahora sería este con respecto al eje. Y voy a empezar ahora a especificar, por ejemplo, esta H8 que es la distancia entre las patas, esta distancia la voy a dejar como 36 milímetros. Entonces aquí vienen siendo 36 y ahora me voy a fijar cómo se nombró esta otra dimensión entre las patas, se llama H6, 36 milímetros. Y las otras dos las voy a dejar de 18. 18 y 18 milímetros. Entonces ahora sí ya tengo dibujadas lo que son las patas de la mesa. Y lo siguiente que tengo que hacer es una operación de extrusión. Entonces me voy a regresar aquí a donde dice Modeling. Y voy a darle clic aquí en el Sketch para seleccionarlo y después le voy a dar en Extrude. Entonces en la geometría le voy a dar aquí en Aplicar y en donde dice la profundidad le voy a especificar una profundidad de 40 milímetros. Y voy a darle clic aquí en donde dice Generate. Entonces, bueno, aquí voy a hacerle
zoom para que alcance a apreciarse. Entonces aquí ya tengo dibujada la mesa. Ya tengo la parte del modelo, entonces si se fijan, aquí voy a tener 5 sólidos, entonces está bien, lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es la parte como tal ya del modelo de elemento finito.